Cuando se trata de la guerra con Irán, hay algunos rostros que simplemente no dejan de aparecer. Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance en los medios del lado estadounidense y tipos como Mohammad Golabaf, Abbas Araghchi y Ahmed Bahidi del lado iraní. Sin embargo, a lo largo de todo esto, un rostro ha estado casi completamente ausente, el de Mojtaba Khamenei, el líder supremo. Cabe señalar que resultó herido hasta cierto punto al inicio de la guerra, lo que dejó circular rumores de que estaba incapacitado o incluso que había muerto. Pero eso fue en marzo, cuando era fácil descartar la ausencia de funcionarios iraníes pensando simplemente que eran lo suficientemente sensatos como para no aparecer cuando Estados Unidos o Israel podían lanzarles un misil. Casi 4 meses después, todavía no hemos visto ni escuchado nada del nuevo ayatolá. No hay grabaciones de audio, ni fotos, y mucho menos un video real. A estas alturas, hay que hacerse la pregunta: ¿Mojtaba Khamenei sigue siquiera con vida? Y si él ya no está en la ecuación, ¿quién exactamente está al mando? En esta investigación especial de Warfronts, hemos reunido toda la información disponible para tratar de llegar al fondo de si la República Islámica ha llevado a cabo uno de los encubrimientos más grandes de la historia reciente. Hay una mosca zumbando por aquí. No sé qué hacer al respecto. Elegido en las sombras. El pasado 28 de febrero de este año, la ofensiva inicial de la campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel mató al líder supremo de Irán de larga data, Ali Khamenei. Eliminar al jefe de Estado en cualquier país siempre será algo importante, pero esto es especialmente cierto cuando se trata de la República Islámica de Irán. El ayatolá está a cargo de las Fuerzas Armadas, tiene lo que equivale a poder de veto sobre prácticamente todo lo que hace el gobierno, tanto en política exterior como interior, y si el presidente electo causa demasiados problemas, el líder supremo simplemente puede destituirlo. También es una de las figuras más influyentes en el Islam chiita, lo que conlleva un enorme peso teológico tanto dentro de Irán como en el resto del mundo. Así que sí, fue algo bastante importante cuando se declaró su muerte. Khomeini no estaba solo en ese golpe, sin embargo. Su hijo Mojtaba, quien durante mucho tiempo había sido considerado como el posible sucesor del envejecido líder supremo, estaba en el complejo con él y, según se informa, resultó herido, aunque no estaba claro de inmediato hasta qué punto, algo que va a desempeñar un papel central en el misterio de hoy. Sabemos que él estaba ahí debido a una grabación de audio filtrada atribuida a un funcionario de la oficina de Khamenei padre y que más tarde fue publicada en el Telegraph, la cual describía a Mojtaba saliendo al patio del complejo de su padre justo momentos antes del impacto. Vaya que fue cuestión de tiempo, ¿no? Si no hubiera salido, casi con certeza habría muerto en el ataque, ya que todos los que estaban dentro, incluyendo a su padre, su esposa y uno de sus hijos, entre otros, murieron al instante. La muerte del anciano Khamenei provocó una crisis en Irán. Aunque la República Islámica había hecho grandes esfuerzos para descentralizar las estructuras de mando y evitar el colapso del régimen en caso de un ataque de decapitación, no estaban diseñadas para funcionar a largo plazo sin alguien al mando. Así que, 9 días después de la muerte de Ali Khamenei, la Asamblea de Expertos, el organismo de 88 miembros responsable de elegir a un nuevo líder supremo, eligió a Mojtaba Khamenei como el tercer líder supremo de Irán. Decir que la votación se llevó a cabo en circunstancias menos que ideales sería quedarse corto. Israel bombardeó la sede de los expertos en la ciudad de Qom el 3 de marzo, obligando a muchos de ellos a emitir su voto de manera remota y haciendo que fuera significativamente más difícil para cualquiera que quisiera postularse para el puesto a hacerlo. Eso permitió que la notoria ausencia de Mojtaba de la escena pública pasara parcialmente desapercibida, pero las preocupaciones sobre su bienestar y si siquiera seguía con vida continuaron creciendo a partir de ahí. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo a los reporteros que la inteligencia estadounidense creía que Mojtaba estaba herido y probablemente desfigurado, y el propio Trump dijo: «He escuchado que no está vivo». Ahora, hay 2 elementos aquí que realmente complican las cosas y han permitido que el gobierno evite abordar por qué el recién electo líder supremo no ha mostrado su rostro. El primero es la dinámica continua que trastornó la sesión de votación de los expertos. Cuando te están bombardeando a diario y ves que eliminan a un alto funcionario del gobierno tras otro, es comprensible que el líder supremo esté encerrado en un búnker profundo. Aunque técnicamente un alto al fuego entró en vigor en abril, ha habido muchos tiroteos desde entonces, lo que podría sugerir que la mejor estrategia sigue siendo mantenerse resguardado. La segunda es que, según informes iraníes, sus heridas lo dejaron al menos parcialmente fuera de combate. Tiene sentido que la República Islámica no quisiera difundir imágenes del recién elegido líder supremo si estaba gravemente herido. Y si somos generosos, eso podría extenderse a limitar su capacidad de grabar mensajes de voz para la nación si sus cuerdas vocales han sido dañadas. Lo único es que todo esto estaba ocurriendo en marzo. Ahora es julio mientras grabamos esto, y las excusas por su ausencia hace mucho que dejaron de ser creíbles. Así que está bastante claro que desde que fue elegido no ha habido más que muchas incógnitas en torno al bienestar del nuevo ayatolá, pero un montón de incógnitas no harían un episodio particularmente interesante, ¿verdad? Bueno, no se preocupen, porque hemos recopilado prácticamente todo lo disponible sobre este tipo para ustedes. Pero solo les advierto, al final, puede que sientan que están viviendo el meme de conspiración de Siempre hay sol en Filadelfia.
Ahora, antes de adentrarnos demasiado en las diversas teorías que rodean al líder supremo, tomémonos un respiro rápido para hablarles de Frontstoko. Frontstoko es nuestro sitio para suscriptores, para personas a las que les gusta profundizar más y ponerse un poco más nerd de lo que nos da tiempo aquí en el canal principal. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos, además de 3 artículos escritos por verdaderos expertos que profundizan en los conflictos que están dando forma a tu mundo. Y cuando decimos profundo, es en serio. Uno de nuestros artículos más populares, recientemente, fue una deconstrucción nerd del mito de que Rusia se está quedando sin vehículos blindados. Pero también hemos hecho videos analizando múltiples aspectos de la guerra en Irán, incluyendo cómo el peaje propuesto para Hormuz podría dañar la economía mundial, así como documentales épicos como nuestro documental de 82 minutos sobre la mentalidad de Kim Jong-un. Todo este contenido es exclusivo de Frontstoko, nunca aparecerá en ningún otro lugar, así que si quieres acceder a él, ve a Frontstoko y regístrate. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año y nos ayuda a seguir produciendo videos como este. Y ahora, volvamos a los misterios que giran en torno a la cúpula del gobierno de Irán. Prueba de vida. Así que, cuando se trata de una prueba de vida definitiva e indiscutible, la última vez que sabemos con certeza que Mojtaba Khamenei seguía vivo, y bien fue el 28 de febrero, cuando estaba refugiado con su familia en un complejo cerca de la calle Pashto, en el centro de Teherán. Por supuesto, ha habido informes posteriores de que intervino en varios asuntos y merecen ser examinados. La primera señal de vida proviene del propio proceso electoral. Durante la reunión de la Asamblea de Expertos el 3 de marzo, el mismo día que Israel bombardeó su sede, quedó claro que el organismo se inclinaba hacia el joven Khamenei. Si se ha de creer el informe, en realidad rechazó la oferta de inmediato al principio. Un político iraní cercano a la familia, Abdou Abdolreza Dabari, habló con el New York Times y, según se informa, dijo que Mojtaba informó a los expertos y dijo: "No quiero aceptarlo. Elijan a otra persona". Si lo decía en serio o no, es algo que nadie sabe, ya que es una larga tradición chiita evitar buscar demasiado el poder y, en cambio, rechazar inicialmente antes de aceptar de todos modos. Pero lo más relevante para la investigación de hoy es cómo los expertos se enteraron de esto. Según el informe original, les informaron sobre esta reticencia. No fue el resultado de una conversación directa con él. Y eso, precisamente, prepara el escenario para casi todo lo demás relacionado con lo que sabemos sobre este tipo. Declaraciones, firmas, lo que sea, todo se le atribuye a él. Todo es resultado de que alguien fue informado al respecto. La siguiente vez que supimos del nuevo líder supremo fue el 12 de marzo, casi 2 semanas después del ataque. Fue una declaración escrita que fue leída en voz alta por un presentador en la televisión estatal, prometiendo venganza por los ataques al país, mantener el estrecho de Hormuz cerrado, ese tipo de cosas. Está de más decir lo fácil que sería fabricar una declaración escrita y atribuírsela a otra persona, así que esto era inherentemente sospechoso. Pero la trama se complica cuando hablantes de Farsi realmente analizaron el texto escrito y encontraron varias irregularidades, incluyendo varios errores tipográficos. Esto vino junto con una fuente iraní cercana al movimiento reformista, que le dijo al medio Al Jazeera de Kuwait que había, cito, una gran duda de que la primera carta hubiera sido realmente escrita por Mojtaba. En cambio, la fuente se la atribuyó a Ali Larijani, describiéndola como casi idéntica a varias declaraciones que él había emitido anteriormente. Varias declaraciones similares han seguido en los meses posteriores, y ninguna de ellas ha servido de mucho para convencer a nadie de que realmente provienen de Mojtaba en persona. Por si esto no fuera suficiente, Al Jazeera también informó el 15 de marzo que Mojtaba fue trasladado en avión a Moscú en un avión militar ruso para recibir tratamiento médico urgente debido a la gravedad de sus heridas. De todo lo que se ha dicho, esto al menos es más difícil de descartar como propaganda. Un traslado aéreo así no sería algo que Teherán admitiría fácilmente, ya que solo serviría para generar más dudas sobre el bienestar de Khamenei, y, como era de esperarse, lo negaron rotundamente. El problema con este informe es que aquí también la pista se ha enfriado. Hasta la fecha, no hay reportes de que haya jugado videojuegos con Assad desde su cama de hospital, ni de ninguna otra cosa. Pero con todas las negociaciones que han estado ocurriendo entre Estados Unidos e Irán desde que entró en vigor el alto al fuego en abril, seguramente ya habríamos escuchado algo del hombre que, en teoría, dirige todo en Teherán. ¿Verdad? Bueno, no exactamente. Irán ha afirmado que Khamenei estaba desempeñando algún papel en el proceso de negociación, pero si no lo habías adivinado hasta ahora, la información fue transmitida por la cadena de mando desde la Guardia Revolucionaria. El alto al fuego de abril, junto con el memorando de entendimiento más reciente con Estados Unidos, ambos recibieron supuestamente la bendición del líder supremo, y el secretario de Estado Marco Rubio dijo que parecía que él estaba comenzando a desempeñar un papel más activo en todo esto. Pero incluso Rubio tuvo que admitir que todo esto estaba sucediendo a través de intermediarios, lo que nos lleva de vuelta al punto de partida. Así que, si la parte internacional era en su mayoría un callejón sin salida, seguramente la situación interna de Irán ofrecerá una mejor perspectiva. La República Islámica quizá no sea conocida por ser el gobierno más transparente del mundo, ni de lejos, pero llevar a cabo un encubrimiento de esta magnitud es algo completamente diferente.
La situación interna, siendo justos, sí tiene algunos casos donde parecería que el grupo que cree que Mujtaba está muerto podría estar completamente equivocado. Quizá el mejor ejemplo de esto ocurrió en mayo, cuando el presidente Pezeshkian afirmó que él personalmente se había reunido con el líder supremo en una junta que duró hasta 2 horas y media. También se ha informado que la atención médica de Mojtaba está siendo supervisada personalmente por el ministro de Salud, junto con el propio Pezeshkian, quien en su anterior y en este punto mucho menos estresante carrera era cirujano cardíaco. Esto es inherentemente más creíble que las afirmaciones que provienen directamente de la propia Guardia Revolucionaria, debido a la naturaleza de quién es Pezeshkian y el papel que desempeña en el país. Él es el líder electo que también está asociado con el llamado campo reformista. Aunque eso no es lo mismo que ser moderado, muchos reformistas, notablemente, apoyaron la represión en enero que mató a unas 36.000 personas en 2 días. Sin embargo, a menudo están en desacuerdo con la Guardia Revolucionaria cuando se trata de gobernar el país. Pero incluso Pezeshkian está bajo presión de la Guardia Revolucionaria. Al parecer, la situación se volvió tan mala que intentó renunciar el mes pasado y se ha vuelto viral por lo miserable que se ha visto en varias conferencias de prensa. Ya no está en una posición donde pueda expresar libremente su opinión después de haber enfurecido a la Guardia Revolucionaria a principios de este año, y las personas que más se beneficiarían de una historia creíble de «me reuní con Pezeshkaba» resultan ser las mismas personas que han estado haciendo miserable la vida de Pezeshkian. Así que, como están las cosas a principios de julio, no estamos mucho más cerca de una respuesta. Pero si ni siquiera puedes saber si el líder de un país sigue vivo, es bastante seguro asumir que no está tomando decisiones en el día a día, lo que plantea preguntas sobre quién realmente lo está haciendo. ¿Vivo o muerto? Cuando llega el momento de la verdad, no es posible determinar, a partir de la información pública disponible, en qué condición se encuentra Mojtaba. No podemos descartar la posibilidad de que haya sido asesinado en el ataque original junto con su familia, o que haya sobrevivido gravemente herido antes de morir, ya sea antes o después de ser elegido líder supremo. No decimos esas palabras a la ligera, porque eso representaría básicamente el encubrimiento más grande que podamos imaginar, no solo en Irán, sino en cualquier país. También existe la misma posibilidad de que la República Islámica esté diciendo la verdad, que él resultó herido y simplemente están ocultando la gravedad total. Eso, en términos de probabilidades, es inherentemente más fácil de aceptar, porque no requeriría invalidar ninguna de las pruebas circunstanciales que hemos presentado hoy. Si Jamenei estuviera en coma o herido al grado de no poder presentarse ante un micrófono o una cámara, bien podría ser que algunas o todas las declaraciones publicadas con su nombre, al final, hayan sido escritas por alguien más por completo. Si bien la pregunta de si Jamenei está vivo o no ciertamente vale la pena hacerla, la mucho más importante es qué significaría realmente si está muerto. El líder supremo de Irán no fue precisamente diseñado para hacer un trabajo de medio tiempo con generosas vacaciones pagadas. En su ausencia, algo tiene que llenar ese vacío, y puede que ya sepamos qué es ese algo. Prácticamente a cada paso ha sido la Guardia Revolucionaria Islámica la que ha surgido como quien realmente mueve los hilos del poder en Teherán. Más específicamente, ha sido Ahmad Vahidi quien parece estar tomando las decisiones. Él asumió el mando de la Guardia el 1 de marzo, y para abril, el Critical Threats Project llegó a la conclusión de que había asegurado el control no solo sobre la respuesta militar de Irán ante la guerra, sino también sobre su posición en las negociaciones. Eso es un ascenso impresionante, y ya lo convierte en una de las personas más poderosas del país. Pero lo más importante es que, según se informa, Vahidi es también una de las únicas personas en el país que tiene acceso a Jamenei, y todos los demás altos funcionarios tienen que pasar por él para reunirse con el líder supremo. Lo que, si lo pudieras imaginar, significa que la gran mayoría de los funcionarios del gobierno iraní han visto a su propio líder supremo tanto como tú o yo. Y eso es un problema serio para un sistema que fue construido desde cero alrededor de que el líder supremo tenga la última palabra en los asuntos. Irán hizo un trabajo impresionante descentralizando el mando militar para evitar que un ataque de decapitación colapsara el gobierno durante la guerra, pero dirigir un país en un estado semipacífico en el que nadie realmente sabe quién está a cargo, eso es algo completamente diferente. También hay un límite de tiempo en el que pueden salirse con la suya con esta farsa antes de que se vuelva problemático. El tiempo se está acabando rápidamente. El funeral de Ali Jamenei, que había sido pospuesto durante meses debido a la guerra, finalmente se llevará a cabo en Teherán a partir de este próximo sábado, 4 de julio, y continuará hasta el día 7. Se espera que sea el funeral de Estado más grande en la historia del país, con decenas de millones de personas que se espera asistan en ciudades de todo el país, muchos por apoyo legítimo y otros obligados por un Estado que quiere mostrar solidaridad social con su difunto líder. Si Mojtaba no aparece además de todo lo demás y simplemente publica una declaración escrita diciendo algo como «Qué mal, mi papá murió, muerte a Estados Unidos», bueno, en ese momento sería cada vez más probable que la teoría de conspiración sea cierta. Que no hay un ayatolá vivo, o al menos consciente, dirigiendo la República Islámica. Y eso tendría todo tipo de consecuencias dramáticas. Gracias por ver.